Hola a todos, tenemos una semana muy pero muy importante por delante. Muy pero muy importante por delante. Primeramente, hay que tener en cuenta que esta semana ya empiezan, como de costumbre, con la con el actual trimestre, las presentaciones de resultados, ¿de acuerdo? Como siempre lo empiezan los bancos, hay que estar muy por encima de esto. ¿Pero por qué? Porque desde luego nos va a dar inicios cómo los próximos meses podrían promoverse y moverse el SP 500, el mercado en general, los sectores, etcétera, pp. Tenemos esta semana también, por otro lado, los datos PPI, los datos CPI y, desde luego, el jueves de nuevo, los jobless claims, las primeras solicitudes por subsidios de desempleo. Y no olvidar todos los datos macros que salieron la semana pasada. Y para esto, ahora mismo os voy a mostrar realmente esta vela semanal que es brutal, ¿de acuerdo? Y realmente, ¿no? Aquí vemos que hay muchísimo dinero durmiendo realmente, dark pool prints, que tienen aquí 12, 3, 5, 6, 18 mil millones de dólares y aquí una resistencia al alza, pero desde luego, yo digo, si nosotros vamos a perder esta zona, no es un buen augurio, porque esta vela que tenemos aquí, esto realmente, si alguien entiende un poco de velas japonesas, es un bullish engulfing y no es una buena señal, ¿de acuerdo? Vamos a ver en diario este gapazo que tenemos de aquí, pues desde luego por ahora todavía nos mantiene en un territorio de price action totalmente, digamos, más bien en una parte alcista, donde desde luego estas zonas pueden ejercer de fair price, etcétera, etcétera, pero no obstante, aquí de momento todo este dinero nos hace que ahora mismo no caemos más, pero desde luego puede pasar porque la semana pasada ya hemos visto que hay un aumento de los jobs, es decir, nuevas creaciones de trabajo, ha subido la inflación, ha bajado, ojo, ha bajado el porcentaje de desempleo, entonces toda esa situación macro hace que la Fed, al respecto de los tipos de interés, no tiene que ejercer con más presión este año. Y eso, desde luego, el mercado no lo tiene descontado y tendrá que reaccionar al respecto. Así que dicho esto, este gap que tenemos aquí es de las elecciones, ¿no? De hace nada. Es decir, que tenemos aquí principios de noviembre, que cuando han sido las elecciones americanas, era este gap alcista donde hicimos un nuevo máximos históricos, son los 6.100, donde ahora mismo tenemos una resistencia bastante sólida. Y si el mercado quiere tocar puntos que ya hemos visto muchos bancos, muchos analistas que están comentando, perdonad, que al final del año vamos a estar en estos 7.800 puntos, que es otra vez un 30% desde los máximos hasta ahora, desde lo que ahora mismo, desde el punto que estamos ahora, más todavía, un 35% que tendría que tener de crecimiento desde el punto actual. Entonces, lo que hay que hacer es lectura de price action y no otra cosa. Bitcoin también en la zona que está ejecutando tiene un problema realmente con los 100.000, le cuesta, es obvio, ¿no? Es difícil. Es decir, que tenemos una situación que desde luego globalmente a nivel macro es muy positiva, pero datos positivos ahora mismo son negativos para el mercado porque tenía otros datos descontados para sus movimientos. Y desde luego también, si nosotros vamos a ver un poco cómo funciona también el oro que rebotó en esta zona, tenemos el índice del dólar apuntando muy alcista y luego también si nosotros hacemos una observación al petróleo, que también lo hemos ido comentando en sesiones atrás, desde donde tiene un rebote y un crecimiento bastante potente, cuáles son las zonas de resistencias inicialmente, el que opera de vosotros Yuko, que ahí se puede hacer venta de puts de una manera muy maravillosa. Recuerda que tienes todavía, si entras en mi Instagram y comentas bolsa en la publicidad en lugar de $599 por 9,99, este año va a ser la bomba, así que no quiero que esto sea para ti un obstáculo para saber de bolsa. Si ves esto en YouTube, aprovéchalo, métete en Instagram y comenta bolsa en esta publicación y te llegará un enlace directamente con el cupón para la formación, para saber todo sobre opciones, cómo hacer ingreso pasivo con este tipo de operaciones con un riesgo muy limitado y cómo operar con calls, cómo funcionan las acciones, cómo funcionan materias primas, cómo funcionan futuros, cómo funciona la bolsa en general. Ahí vamos comentando todo al respecto y en vídeos anteriores también he ido comentando que estas zonas
realmente tienen soportes y resistencias bastante potentes. Al respecto, desde luego, cuando nosotros vamos a ver un poco en cómo va el... Vamos a cargar esto de nuevo, así lo vamos a ver un poco igual de nuevo todos los sectores del movimiento de este año. Es decir, que nosotros sabemos que para este año, vamos a pinchar aquí year to date, los movimientos, fijaros, ¿no? Es decir, que el Treasury Yield, un aumento otra vez bestial, el sector energético. Y desde luego, aquí atrás, en algún punto, lo tenéis puesto. El que igual no sabe lo que significa cada cosa, poner pausa en el vídeo, entonces veis XLV, Healthcare, etcétera, etcétera. Y por otro lado, he mencionado en momentos atrás, es decir, que aquí, perdonad, cuando vemos esto, los movimientos, es decir, que nos esperan realmente, si vemos el SPX, el SP500, en weekly, en semanal, pues esta vela es muy fea, desde luego, ¿de acuerdo? Así que debemos estar muy pendientes. Desde luego todo puede pasar, pero debemos también estar preparados para absolutamente todo. Y un valor que también he mencionado la semana pasada, UNH, que ha tenido un rebote bastante interesante, a ver cómo será el movimiento estos días al alza, y HD, que también hemos comentado HD, de verdad que mi corazón y mi pensamiento está con todo el mundo de Los Ángeles que tienen familiares ahí, etcétera, porque es una desgracia lo que está pasando. Pero desde luego, para el oportunista que se dedica a esto, es decir, que HD, que es una empresa, Home Depot, tampoco va ahora mismo a bajar los precios y regalar todo a todo el mundo. No, hace negocio con estas circunstancias y dicho esto, pues desde luego hay valores dentro de lo que es el XLB, que es el sector de la construcción que para mi punto de vista, desde luego, tiene aquí un soporte espectacular que seguramente tiene bastante potencial para subir al alza. Dicho esto, es muy curioso de verdad lo que ha ocurrido ahí, pero no quiero entrar al detalle porque no es el lugar para esto. Aquí queremos hablar de bolsa, de dinero, de price action y lo fácil que es, te invito de verdad, la lectura de un price action. Te invierto el gráfico, es decir, si en algún momento verías un gráfico que vuelve aquí, ¿qué harías? Te pondrías corto porque ves que esto puede ejercer de resistencia. Este es el gráfico normal, el precio vuelve y puede rebotar desde luego. Así que, dicho esto, tenemos en Amazon, tenemos muchos valores, ¿no? Es decir, que si no te has suscrito todavía dentro de la web, te la escribo aquí, pero también tienes en todos los sitios realmente los, ay, perdona, aquí, www.mister-mediomercado.com. Ahí te puedes suscribir a la newsletter Daily News Talks y recibir un montón de información de bolsa, un montón de información para valores, en qué momento comprar, verdaderas gangas realmente y importantes a tener en cuenta para seguimiento para próximas sesiones. Entonces ahí ves muchos valores de los que, como ves aquí, comento y también hay muchísimos otros vídeos al respecto de price action. Para mi equipazo, desde luego que me veis hoy en diferido por circunstancias, porque me pilláis viajando, así que desde muy lejos os mando un abrazo enorme a todos, pero lo que quiero que tengáis muy en cuenta es que nuestra operativa no ha cambiado, de verdad, ¿vale? Es decir, que todo lo que es intradía y swing, todo lo que es soporte y algún punto de reflexión que vamos a encontrar, lo debemos operar intradía y swing y tener de momento el máximo dinero en cash para ver cómo realmente se moverá el mercado en estas zonas. Si es de aquí a un rebote o realmente vamos a buscar zonas más bajas. Estos días vamos a saber más y desde luego en cuando empiecen los bancos a presentar sus resultados y por otro lado lo que he comentado antes, cuando vamos a ver los datos del PPI y CPI esta semana nos va a dar más inicios, más impulso, más momentum. Entonces de esta manera también vamos a ver si realmente en esta zona, porque vemos que estamos operando con más volumen realmente y el WIX, el índice de la volatilidad también está despertando aquí de nuevo. Entonces, aquí tenemos un uptrend realmente. Aquí esto debe enfriar también si nosotros realmente queremos ver un poco más de tranquilidad y upside en el mercado.
Estos días también estaros muy pendientes de mis redes sociales, Twitter, Threads, etcétera, donde comparto noticias en directo, las cuales pueden influir en nuestra operativa a diario. Esta semana, como tarde el próximo fin de semana, vais a tener un vídeo muy, muy bonito, una serie de 4 vídeos de cómo funciona realmente ciertas velas y price action. Dale click a este vídeo, like, pon seguir, compártelo con alguien para que tenga la misma información que tú aquí ahora mismo y si te ha gustado y tienes alguna duda, escríbeme si tienes cualquier comentario que hacer conmigo. Un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente sesión.